¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes. Un especial saludo en este día a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que están siguiendo a través de nuestras plataformas virtuales este diario de oración que lo estamos tratando de dar todos los días. Ya a partir del lunes vamos a darlo de lunes a viernes. Hemos estado tratando de darlo a través de nuestros cultos de oración de madrugada, que tenemos los lunes, los miércoles y viernes. Pero ahora vamos a tratar de estar compartiéndolo todos los días. Hoy no quería pasar este día, sábado, víspera a dar nuestro culto mañana domingo, este diario de oración para nuestras vidas, que siga edificando, siga llenando nuestra vida con el contenido correcto del Evangelio. Amén. Así que quiero compartirle antes de eso un himno que cantamos en nuestra conferencia mundial de remanentes, juntamente con el pastor Ryu, con todos los pastores de la Alianza, con todos los pastores a nivel mundial. Estamos proclamando de que Jesús es el Cristo. Amén. El himno se llama con respecto a las misiones de los discípulos. En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad, Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Ante todo lo que siempre deben disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada
Amén. Somos los 70 discípulos que Dios está levantando. Amén. Así que estemos orando por este tiempo, estemos orando con este tiempo, ¿no? Con este tiempo que Dios nos permite a través de esta plataforma virtual, a través del Zoom, a través del YouTube, estamos compartiendo esta palabra con diferentes hermanos, discípulos en el mundo. Dios me ha permitido la bendición, no solamente presencial, sino virtual, a través de una llamada, a través de una videoconferencia con muchos hermanos de Colombia. También tengo contacto con hermanos y hermanas de Chile, de México. Inclusive también estuve conversando con un pastor de Pakistán. No sé inglés, pero estuve usando el traductor de Google para poder comunicarme con ellos. Pero sin necesidad de aprender otro idioma, es necesario aprender otro idioma, pero aún si tú no sabes otro idioma, hay 46 países de habla hispana que podemos compartir el Evangelio con nuestro propio idioma. Amén. Así que oremos. Oremos porque Satanás está trayendo ataque, está trayendo mucha destrucción, mucho desánimo a nuestros pastores, nuestros líderes laicos, nuestros remanentes en el mundo entero. Por eso que se están levantando estas plataformas, no solamente esta, hay muchas plataformas que estamos conectándonos con el respaldo del trono celestial, con el respaldo del Dios Trino, y tratando de llevar este mensaje de que Jesús es el Cristo a las naciones. Es el único mensaje que tenemos que proclamar y es el mensaje que ha destruido los tres imperios más poderosos de todo el tiempo, de todos los tiempos. El imperio egipcio fue destruido por aquellos que se cerraron al pacto de Cristo de Génesis 3:15, que representa a Mateo 16:16, que es Jesús el Cristo, al igual que el imperio babilónico y al igual que el imperio romano. Tres imperios poderosos que la minoría lo pudo destruir. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como esos guardas espirituales para proclamar el Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aquel que ha consumado nuestra fe, aquel que ha consumado en la cruz del Calvario todo nuestro pecado, el pecado original, el pecado fundamental que no nos permitía disfrutar nuestra vida en el Señor. Así que voy a compartir con ustedes nuestro diario de oración de hoy sábado. Hoy sábado 2 de junio, espero que me estén escuchando bien. Igual, cualquier duda que ustedes tengan, lo hacen saber a través de los comentarios, ahí en la cajita de comentarios de mi canal de YouTube, o también en el WhatsApp. Estoy compartiendo con muchos de ustedes de forma personal a través de estos grupos donde estoy en casi más o menos 40 grupos en WhatsApp, donde estamos compartiendo constantemente la palabra. Entonces, el tema de hoy habla de establecer el ministerio de la iglesia en el trono. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 21. La palabra de Dios en este día nos habla de que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Pablo había entendido el campo, Pablo había visto el campo que estaba siendo destruido. Vemos en Hechos 13, está destruido el campo de Israel por el chamanismo. Vemos también en Hechos 16 que estaba siendo destruido el campo por la adivinación, la brujería, todo eso, todo el ocultismo. Vemos aquí que en Hechos 19 también Pablo vio el campo que estaba siendo destruido por la idolatría, había levantado una tremenda estatua de la diosa Diana. Entonces, constantemente vemos que Pablo iba al campo, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, para proclamar el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Entonces, en esta mañana en nuestra introducción, habla que los líderes de la iglesia son aquellos que guardan en su corazón y oran por el mundo. Entonces es importante entender que tenemos que guardar en nuestro corazón el contenido del Evangelio, para que de esa forma podamos orar con títulos de oración correctos por el mundo. Y en el mundo, ¿quién está? Está nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, pastores que conocemos, que están perdiendo fuerza porque están desconociendo el mensaje fundamental de las Escrituras. Están conociendo el problema fundamental de las Escrituras y han caído en desastres. Por eso la respuesta para poder abrir la tercera época de los líderes
de la iglesia está en establecer el ministerio de la iglesia en el trono. Por ejemplo, en el libro de Hechos podemos ver que fueron a Roma siguiendo la palabra me es necesario o me será necesario ver también a Roma. Eso lo encontramos en nuestra lectura bíblica de nuestra introducción de Hechos 19:21. Entonces, si los miembros de la iglesia están dentro de la bendición cuya dirección va por grandes distritos o distritos mundiales, sus vidas y oficios serán globalizados. Entonces vemos aquí que Pablo, el discípulo del Señor, el apóstol Pablo, había entendido la importancia de guardar el corazón, sanar la palabra, mejor dicho, sanar su vida delante de Dios, y para poder orar con ojos del Evangelio, con ojos correctos para ver el campo. Nosotros tenemos la respuesta para poder abrir esta tercera época. Estas tres épocas son la época de salvar a los líderes laicos, salvar a los pastores, los asistentes del pastor. La tercera época es levantar a los remanentes. Entonces, si nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, esa iglesia que está en el mundo entero, si conocemos el Evangelio, dentro de esta bendición, recibimos la dirección de Dios, vamos a ir a diferentes lugares, diferentes regiones, proclamando el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Nuestra vida, mi oficio será para llevar el Evangelio al mundo entero. O sea, nos globalizaremos, llevaremos, extenderemos a todas partes el Evangelio de Cristo. Por eso es importante conocer el Evangelio de una forma correcta. Amén. Entonces, el punto número 1 habla de que es posible, cuando conozcamos las tres cosas, la iglesia, la oración y la sanidad, con la cumbre. Amén. Punto número 1, es posible cuando conozcamos las tres cosas: la iglesia, la oración y la sanidad con la cumbre. En primer lugar, debemos conocer la iglesia. Amén. El propósito por el cual Dios ha levantado una iglesia regional, una iglesia principal, en cualquier parte del mundo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no está constituida por paredes, por un edificio, no. La iglesia somos nosotros, santos, los discípulos de Cristo. Estamos esparcidos por muchas partes del mundo. Entonces la iglesia es el reflejo del trono celestial. Y es un lugar donde disfrutamos y transmitimos las bendiciones del trono celestial. Ese es el lugar donde la iglesia tiene que entender. La gente llega a una iglesia, a un lugar, a una congregación, y nosotros como iglesia tenemos que reflejar la presencia de Dios, reflejar el Dios trino, el trono celestial, para que ellos puedan disfrutar y de esa forma nosotros transmitir las bendiciones del trono celestial. En segundo lugar, debemos conocer qué es la oración, la importancia de la oración. La oración es una ciencia espiritual. Luego también orar es recibir los 5 poderes del Dios trino, las 9 configuraciones del trono celestial, y disfrutar de las 3 épocas. Punto número 3, o en último lugar, si conocemos la sanidad, conoceremos qué es la cumbre. La sanidad es descubrir el ritmo, de la oración, y la recibimos con la respiración y la oración. Si tenemos la oración espiritual, podemos obtener la sanidad junto con el poder. Entonces, a través de estos 3 puntos, que es importante, no lo puedo profundizar por tema de tiempo, solamente estamos estudiando el diario de oración, pero este tipo de enseñanza lo estamos viendo a través de la Escuela de Evangelismo, a través con el pastor Henry, que se está dando todos los viernes. También tenemos constantemente nuestro culto de oración de madrugada, tenemos nuestro culto mañana a través de nuestra plataforma del Facebook, el culto principal, que es en Chimbote, una ciudad acá en el Perú, donde la iglesia principal la tenemos juntamente con el pastor Henry, que está llevando ahí la iglesia, es el pastor principal de esta obra, de esta organización. Acá también tenemos la iglesia regional en Comas, en Lima, así que es importante que con este contenido podamos dar nuestro culto a Dios. ¿Amén? Entonces, todo esto Dios nos está permitiendo para que los discípulos conozcan el Evangelio. Estos 3 puntos es importante conocerlos, profundizar y conocer. Por eso en el último lugar habla del último punto: si conocemos la sanidad que solamente viene a través del Evangelio, conoceremos qué es la cumbre. Amén, la cumbre espiritual. También la sanidad es descubrir el ritmo de la oración
Y la recibimos con la respiración y la oración. Si tenemos la oración espiritual, podemos obtener la sanidad junto con el poder, una sanidad completa que viene a nuestra vida. Por eso es importante en esta mañana conocer eso. El punto número 2 habla es buscar el ritmo de la oración y transmitirlo, hacer la oración de intercesión. Al momento de inhalar, cuando estoy inhalando, podemos orar por aceptar para que Dios Trino esté junto con nosotros y para aceptar las 9 configuraciones de las 3 épocas. Amén. Entonces es importante, mientras estemos orando, estemos meditando la palabra, estemos concentrados en orar, es importante inhalar. Cuando inhalemos, podemos orar y aceptar: Señor, gracias porque tú estás conmigo, el Dios Trino. Acepto, Señor, el respaldo, la respuesta sin precedentes, la respuesta, Señor, la bendición de Dios está en mi vida. Entonces todo eso lo tengo que orar. Y al exhalar, transmitirlo eso, orando a mi familia, Señor, que no solamente yo disfrute de tu presencia, sino también que los demás, mis amigos, mi familia, mi entorno familiar, mi linaje familiar pueda conocer, Padre, de que Jesús es el Cristo. Entonces, al momento de exhalar, podemos orar, transmitiendo este poder a las personas y lugares en los que estemos pensando, mientras estemos orando en nuestro tiempo de oración, pues en la mañana, tarde o noche. De esta manera, podemos crear las obras maestras de la plataforma como una manera de establecer cada uno de nosotros en el trono. Entonces, si establecemos el oficio en el trono, podemos levantar la obra maestra de la torre de guardia que protege el mundo. Y cuando establecemos la iglesia en el trono, podemos crear las obras maestras de las 3 épocas. ¿Amén? Entonces es importante en esta mañana poder entender eso, poder entender de que Dios está levantando a los discípulos en el mundo, está levantando a las personas que han contenido el Evangelio, porque el Evangelio se está perdiendo en muchas partes del mundo. Las iglesias, los pastores laicos, los líderes laicos están cayendo en engaño de Satanás porque no tienen una base en el Evangelio. Por eso es importante nosotros entender de que tenemos que buscar el ritmo de la oración y transmitirlo a través de hacer esta oración de intercesión. Entonces inhalamos: Señor, gracias. Va llenando mi espíritu, mi mente, mi corazón con el contenido correcto del Evangelio. Y al exhalar, poder transmitir, Señor, este Evangelio a todo lo que está alrededor mío. Esa es la forma de interceder y orar. Mi mente, mi corazón y mi cuerpo reciba sanidad. Y muchos de nosotros no sabemos respirar. Estamos constantemente agitados, afanados, preocupados, suspirando, porque simplemente no sabemos respirar. Por eso la ciencia nos habla de que tenemos que respirar profundamente. Tenemos que respirar correctamente, porque cuando entra el oxígeno adecuado a nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cerebro se regenera, nuestras células, nuestros órganos reciben masajes cuando entra el oxígeno correcto. Por eso es importante que podamos respirar, inhalar, exhalar conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Amén. Así que oremos concentradamente. El punto número 3. En este momento se revelan las 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que se revelan en el punto número 3? Primero, Dios nos hace concentrarnos en algo oculto, porque es el secreto que otras personas no pueden ver. El mundo no puede ver el Evangelio. Cuando la fiesta de Pentecostés se dio a cabo en ese día, donde estaban los apóstoles, donde estaban los 15 líderes de diferentes naciones, ellos se concentraron. El mundo estaba celebrando otras cosas, el mundo estaba de vacaciones, pero ellos vieron lo importante, la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces concentrarnos en eso. Con este secreto se puede profetizar, ver las visiones y soñar sueños dentro del contenido del Evangelio. Entonces el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica se manifiesta en nosotros a través del contenido correcto de la palabra. Por eso, así también descubrir lo oculto que está en los problemas y en la persecución. Entonces, bienvenido a persecución, bienvenido a problemas, porque dentro de eso están ocultas las respuestas que Dios tiene para salvar el campo. Al final, se puede ver un itinerario del evangelismo. Y cuando venga la respuesta, se puede ver el plan de Dios. Hay un plan establecido por Dios.
Hay un plan establecido por Dios en nuestras vidas para que en medio de todo lo que pueda haber está el evangelismo, los encuentros con los discípulos. A través de la enfermedad, a través de la economía, a través de la persecución, hay personas que necesitan el evangelio. Y es la única forma que ellos van a poder entender. Y es la única forma que ellos van a poder recibir el evangelio cuando estén oprimidos. Porque mientras estén bien aparentemente, ellos no quieren, no necesitan de Dios el mundo. El mundo busca a Dios cuando hay un problema, hay un terremoto, hay una dificultad, una enfermedad, hay un problema grave. Así en el mundo se acuerda de Dios. Entonces es la oportunidad que Dios nos permite para proclamar el evangelio de que Jesús es el Cristo. Punto número 2. Dios nos da un secreto limitado que los otros no pueden recibir. Amén. Este secreto solamente los discípulos, aquellos que han sido escogidos por Dios, lo podemos recibir. Por ejemplo, nos llegan las bendiciones de los líderes de la iglesia, que es la plenitud del Espíritu, de la fe, del conocimiento. Hechos 6, del 1 al 7, como respuesta. Vemos ahí que había problemas a través de la gente, no podían atender. Había conflicto entre la comida, quién iba a atender a las viudas, los griegos, de los griegos y de los judíos. Entonces Dios levantó 7 hombres de buen testimonio, lleno de poder, de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de buen testimonio, simplemente para servir a la mesa. Imagínense la importancia de estar dentro del contenido del evangelio. Entonces, esas serán las respuestas. Si es que yo recibo realmente este secreto limitado que solamente Dios lo tiene para sus hijos. El mundo no lo puede recibir. Tercero, Dios nos da o nos permite la concentración selectiva, porque es algo que no pueden hacer otras personas. Otras personas están buscando economía, están afanadas, están viendo cosas económicas, cosas físicas, más los que estamos entendiendo cada día el evangelio, no nos importa eso, porque hemos entendido nuestra meta, nuestro galardón es Cristo. Dentro de eso se cumple todo y se da todo. Por eso es importante entender Mateo 6:33, donde dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo es todo: economía, salud, esposa, esposo, hijos, todo lo que se necesita para cumplir el plan absoluto de Dios en esta tierra. Por eso Dios nos permite esta concentración selectiva, pues es algo que nadie más puede hacer. Es algo que nos ha dado solo a cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en Romanos 16, del 1 al 27, donde habían hospedadores, ayudadores, personas, colaboradores, que habían entendido la concentración selectiva. Y en ese momento podemos tener el doble contrato con Dios y Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Dios nos da la respuesta para que lo que se ha mantenido oculto esté con nosotros para siempre. ¿Qué se ha mantenido oculto? Este evangelio a las religiones, a las sectas, a muchas denominaciones, porque están centrados en cosas físicas. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual donde habita Dios. Pero la iglesia se ha centrado en cosas físicas. ¿Qué no ves? Hermano, ¿no ves su casa, su carro, su esposa? Tome foto, póngalo en su refrigeradora y visualice eso que usted está deseando. Eso es algo físico. De hecho, que vivimos en este mundo, necesitamos cosas físicas, cosas que podemos tocar, pero si miramos a Dios, todo eso se va a dar. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá y será añadido por Dios. Entonces, si conocemos esto que ha estado oculto por años, vamos a recibir las más grandes respuestas y veremos las evidencias como líderes en la iglesia. ¿Amén? Entonces, ¿cuál sería en este día, en esta tarde, nuestra oración final? Dentro de conocer realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, tenemos que establecer el ministerio de la iglesia en el trono. Que la iglesia sea un reflejo de Dios, del cielo, en la tierra. Donde nuestros remanentes, donde nuestros jóvenes, en vez de ser juzgados, criticados, sean amados y restaurados por Dios. Donde lleguen nuestros empresarios, donde lleguen la élite, los políticos, donde llegue la gente a recibir sanidad, no recibir condenación, no recibir juicio, no a ser juzgados, sino que ellos reciban completamente la restauración de sus vidas, a que puedan ver con sus propios ojos cómo han estado y que dentro de Dios
podamos realmente entender que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están seguros solamente en Él. Por eso la oración en este día dice: Dios, te damos gracias por darnos el pacto para poder salvar el mundo. Guía a todos los líderes de la iglesia para que puedan restaurar nuevamente, recibir la sanidad, restaurar tu poder con el que vamos hacia la cumbre. Permítenos restaurar la iglesia y la oración. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que en este tiempo podamos realmente grabar el Evangelio de una forma correcta, y que a través de este diario de oración podemos grabar un poquito más el Evangelio cada día. Amén. Así que nos vemos el día lunes una vez más con nuestro diario de oración, pero mañana, domingo, tenemos nuestros cultos principales en Chimbote, también tenemos en la región de Magdalena y en Chimbote, también tenemos en Pachacute, Ventanilla, y también tenemos acá en Lima, en la región, en Comas, en el distrito de Comas. Amén. Así que oramos por todos los pastores, nuestros hermanos en Cristo, por el pastor principal, acá en Perú, el misionero de Perú, nuestro pastor, el pastor Henry Corales, el copastor Ricardo, a todos los hermanos y hermanas que estamos delante de una iglesia, juntamente con el hermano Ulises, acá en Comas, en Lima, proclamando el Evangelio de que Jesús es Cristo. Amén. Bendiciones.